Bienvenidos una vez más a un tema de gran interés en química orgánica y son las reacciones químicas. El contenido de esta presentación consta de un objetivo. Vamos a hablar acerca de las reacciones de óxido-reducción, reacciones de adición, reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. Para finalizar, concluiremos acerca de esta presentación y presentaré las referencias que hemos tomado para desarrollar la presentación. El objetivo que hemos planteado para esta presentación es orientar al estudiante acerca de las diferentes reacciones químicas y sus características. Antes de dar inicio con la definición de cada una de las reacciones y algunos ejemplos, vamos a definir algunos conceptos que son importantes para comprender las reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual un conjunto de sustancias denominadas reactivos se transforma en nuevas sustancias denominadas productos, a través del rompimiento y formación de enlaces. Algunos aspectos influyen durante las reacciones químicas, como son el efecto inductivo, el efecto estérico y el efecto de resonancia. El efecto inductivo se da cuando un grupo adyacente favorece la reacción. Por ejemplo, se puede dar un desplazamiento parcial del par electrónico al átomo más electronegativo, polarizando el enlace. Un ejemplo concreto es la molécula del cloretano, en el cual vemos que el carbono que está unido directamente al átomo de cloro se genera un efecto inductivo debido a ese enlace carbono-cloro que se presenta, y a su vez al primer carbono debido a que se encuentra adyacente. El efecto estérico también es importante en las reacciones químicas, y este se caracteriza porque el tamaño de los grupos que rodean el grupo que participa en la reacción se ve afectado. Por ejemplo, la primera imagen nos muestra cómo el halogenuro primario no está impedido, debido a que solo presenta un grupo metilo, que es el que se encuentra en la esfera gris. Y por lo tanto, el grupo hidroxilo, que está atacando directamente al carbono unido del grupo metilo, puede formar la reacción. Pero en el caso en que encontramos la segunda imagen, vemos que hay tres grupos metilos o tres esferas grises, lo cual, debido al volumen de estos grupos, se impide el ataque del grupo hidroxilo que está intentando reaccionar con el carbono que está unido directamente a esos tres grupos metilo. Por lo tanto, la reacción no se favorece. El efecto de resonancia se da cuando hay presencia de grupos que permiten la deslocalización electrónica y que pueden favorecer la reacción. En el caso del benceno monosustituido, este efecto de resonancia es muy común. Vemos como ejemplo el benceno, que está sustituido con el grupo metoxi o CH3, en el cual pares de electrones libres del oxígeno donan estos electrones al anillo, permitiendo que la densidad electrónica del anillo aumente y por ende la velocidad de reacción o una adición electrofílica aromática se pueda dar con mayor favorecimiento. Ahora hablaremos acerca de la definición de mecanismo de reacción. Este mecanismo de reacción describe los desplazamientos electrónicos a través de los cuales se rompen y forman enlaces para obtener un producto nuevo. Existen dos tipos de rompimiento de enlaces y especies resultantes. El primero es el rompimiento homolítico, el cual se caracteriza porque cada átomo al separarse retiene un electrón de los dos átomos que conforman enlace, generando radicales libres. Vemos en la imagen cómo el átomo A queda con un electrón y el átomo B queda con otro electrón, siendo así un rompimiento homolítico, es decir, igual. Y allí se pueden generar especies como los radicales libres. Por su parte, en el rompimiento heterolítico, uno de los átomos retiene los dos electrones que conforman el enlace, generando un anión y un catión. Vemos en este caso que el átomo A tiene una carga positiva, es decir, desarrolla el papel de catión, y el átomo B desarrolla el papel de anión debido a que se genera una carga negativa, dado que tiene un exceso de electrones. En este caso, tiene dos electrones, mientras que la especie A es deficiente en electrones. Es importante saber que
Esa especie A podría ser algo denominado como carbocatión. El carbocatión se caracteriza porque son especies positivas que contienen un átomo de carbono con 6 electrones, 3 enlaces y una geometría trigonal plana, sp2. Pero también se puede presentar especies negativas como el carbanión, el cual se caracteriza por ser un átomo de carbono con 3 enlaces y un par de electrones no compartidos. Además tiene una geometría tetraédrica piramidal con una hibridación tipo sp3 en el carbono. O también puede formarse un carbeno en el cual este presenta 2 enlaces y un par de electrones no apareados. Ese par de electrones no apareados puede estar de forma singlete, es decir, los 2 espines en un mismo orbital, o triplete, donde los espines están en diferente orbital. También es importante conocer, antes de iniciar con las diferentes reacciones químicas, los conceptos de nucleófilo y electrófilo. Las reacciones se llevan a cabo a través de sitios reactivos en las moléculas. Algunos de ellos desempeñan el papel de nucleófilo y electrófilo. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. El reactivo nucleófilo se caracteriza porque tiene una alta densidad electrónica, par de electrones no compartidos y una capacidad de donar electrones. Un ejemplo de ellos son los iones hidroxilo, el ion cloro, el grupo amino y el grupo hidroxilo, entre otros. Como característica tienen pares de electrones libres, como se puede observar en la molécula de la parte inferior, y además cargas negativas. Por su parte, el reactivo electrófilo se caracteriza por tener una baja densidad electrónica, son deficientes en electrones y tienen capacidad para adquirir electrones, es decir, para aceptarlos. Un ejemplo de ellos son el ion amonio, el ion hidronio y los grupos carbonilos, entre otros. En la imagen de la parte inferior a la derecha vemos que sobre el átomo de carbono que está unido al átomo de cloro hay una carga parcialmente positiva. Significa que ese carbono tiene una característica de electrófilo porque está deficiente en electrones, dado que el cloro atrae los electrones de ese carbono. Bien, ahora daremos inicio entonces con las reacciones. La primera reacción o tipo de reacción que vamos a estudiar es la reacción de óxido-reducción. En química orgánica se le conoce al concepto oxidación como pérdida de electrones y al de reducción como ganancia de electrones. En química orgánica tiene una definición muy similar. La oxidación es la pérdida de electrones y se caracteriza por pérdida de enlaces carbono-hidrógeno y la formación de enlaces nuevos carbono-oxígeno, carbono-cloro o carbono-nitrógeno. Un ejemplo de ello lo vemos en la parte superior a la derecha, donde un alcohol en presencia del reactivo permanganato de potasio y en medio ácido sulfúrico se forma un ácido carboxílico. Como podemos observar, hay pérdida de enlace carbono-hidrógeno, pero hay una formación de enlace carbono-oxígeno. Además, debido a que esta especie se está oxidando, es decir, el compuesto orgánico se está oxidando, la otra especie debe generar una reducción, es decir, ganar electrones. Y como vemos, el manganeso, que está en estado más 7, pasa a su estado más 4. Por su parte, en la reducción, en la parte de química orgánica, esta se caracteriza por la ganancia de electrones, pérdida de enlace carbono-oxígeno y la formación de enlaces carbono-hidrógeno. Como ejemplo tenemos la reacción de reducción que se observa en la parte inferior, donde vemos que el grupo carbonilo en presencia de hidruro de litio y aluminio permite la formación de un enlace carbono-hidrógeno y la pérdida del enlace carbono-oxígeno que proviene del grupo carbonilo. Y así se generan dos nuevos enlaces carbono-hidrógeno, como se puede apreciar por los colores de los átomos de hidrógeno en rojo. Miremos otros ejemplos de oxidación. El primer ejemplo es la oxidación de un compuesto orgánico, el 1-metilbenceno, en el cual vemos cómo el grupo metilo se oxida y forma un nuevo grupo funcional que es el ácido carboxílico. Vemos entonces que se forman nuevos enlaces carbono-oxígeno, carbono-hidroxilo y se rompen 3 enlaces
carbono-hidrógeno. Por su parte, si una especie se oxida, que en este caso es el compuesto orgánico, la otra especie debe reducirse, y en este caso es el permanganato de potasio, en el cual vemos que pasa de su estado de oxidación más 7 en el manganeso a su estado de oxidación más 4. Otro ejemplo es la oxidación de alcoholes, y que es común en el componente práctico que desarrollaremos a lo largo del periodo. En este podremos hacer experimentos con alcoholes primarios y secundarios. En el ejemplo que presentamos a continuación vemos cómo el alcohol primario forma o pasa de ser de un grupo hidroxilo a un ácido carboxílico, y en el caso del alcohol secundario, este se oxida formando una acetona. Por lo tanto, la otra especie debe reducirse. En este caso, el estado de oxidación del cromo es más 6 como reactivo, pero al darse el proceso de oxidación del alcohol, este ion cromo gana electrones y pasa a un estado más 3. Por ello, es posible ver que esta reacción puede permitir cambios de coloración, lo cual es importante cuando se desarrollan los laboratorios o el componente práctico. Otra reacción de importancia es la reacción de adición. La reacción de adición se llevan a cabo en compuestos insaturados, es decir, que presenten dobles enlace, o también triples enlace, o en el caso del carbonilo que presenta un doble enlace carbono-oxígeno. Este tipo de enlace permite aceptar átomos o grupos adicionales sin sobrepasar la coordinación máxima de sus propios átomos. Un ejemplo de ello es el etileno. Vemos cómo la bromación o halogenación en general permite la adición de estos dos átomos de bromo, formando a partir del alqueno etileno el 1,2-bromoetano. El primer paso de esta reacción es el grupo o el alqueno se adiciona al halógeno, que en este caso es el bromo, permitiendo la formación de un estado de transición del ion etilenbromonio, y finalmente el ion bromo, que nos ha resultado de la reacción anterior, ataca uno de los átomos de carbono de este ion etilenbromonio, permitiendo la formación finalmente del 1,2-dibromoetano. Vamos a ver otro ejemplo de reacción de adición. Por ejemplo, la halogenación de alquenos, que es similar a lo que observamos en la anterior diapositiva. Es la adición del bromo o de un halógeno a un alqueno, como se puede observar en la primera imagen. Como segundo ejemplo tenemos la hidrohalogenación de alqueno. Significa que es la reacción de un alqueno con un hidruro de halógeno. Por ejemplo, en este caso sería el bromuro de hidrógeno. Vemos que el alqueno toma uno de los protones que pertenecen al hidruro de bromo y posteriormente el bromo ataca el carbono, o en este caso carbocatión especie positiva, formando así un haluro de alquilo. Otra reacción de interés son las reacciones de sustitución nucleofílica, donde el nucleófilo, que ya habíamos mencionado anteriormente este concepto, se considera que es una base de Lewis o es un reactivo rico en electrones. Este nucleófilo reemplaza un átomo o grupo denominado grupo saliente. Así, el enlace carbono-halógeno del halogenuro del alquilo se rompe en forma heterolítica, es decir, que los dos electrones del enlace se pierden con el grupo saliente. En esta imagen presentamos la reacción general de la sustitución nucleofílica, donde vemos que el reactivo nucleófilo, que está representado por M positivo y Y negativo con un par de electrones libres, atacan al halogenuro de alquilo, permitiendo la formación de un producto de la sustitución nucleofílica. Como vemos, se sustituye a X por y finalmente también se tiene como subproducto el halogenuro metálico. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de mecanismos y que dependen de varios factores como el solvente, los grupos adyacentes, las etapas de la reacción y la formación de intermediarios. Y ellos son la sustitución nucleofílica unimolecular y la sustitución nucleofílica bimolecular. Vamos a ver las características de cada una de ellas.
La SN1 o sustitución nucleofílica unimolecular se caracteriza porque se da en dos pasos. El paso 1 sale el grupo saliente y se forma un carbocatión, y en el paso 2 se da la adición del nucleófilo. En este tipo de reacciones la velocidad de la reacción depende del sustrato, es decir, del halogenuro de alquilo. Se favorecen solventes polares próticos, es decir, aquellos solventes que forman puentes de hidrógeno, como por ejemplo el agua, el ácido fórmico, el ácido acético y el metanol. Y de esta reacción se forma una mezcla racémica. Por su parte, en la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, la reacción es concertada, es decir, en un solo paso. Significa que la adición del nucleófilo y eliminación del grupo saliente se da al mismo tiempo. La velocidad de esta reacción depende del sustrato también, es decir, del halogenuro de alquilo, pero también del nucleófilo. Por su parte, se favorecen solventes polares apróticos, es decir, aquellos solventes que no forman puentes de hidrógeno, como por ejemplo la acetona, el dimetilsulfóxido y el acetonitrilo. La estereoquímica cambia, es decir, hay una inversión de configuración de las moléculas. Vamos a ver la importancia de los grupos salientes en cada una de las reacciones. En la SN1, el grupo saliente que tiene mayor reactividad es el yodo, le sigue el cloro, luego el bromo y luego el flúor. Es decir, que el yodo es el mejor grupo saliente. En cuanto a reactividad de efecto estérico, la SN1 se favorece en grupos que son terciarios, es decir, en halogenuros que están sustituidos con cadenas R en su carbono unido al átomo de halógeno. Por su parte, no hay un orden, es decir, es independiente de la especie en el caso de los nucleófilos. Para el caso de las SN2, el grupo saliente también es el mejor, el yodo también es el mejor grupo saliente. Luego le sigue el cloro, luego el bromo y luego el flúor. En cuanto a reactividad de efecto estérico, se favorece en los grupos que están menos sustituidos, es decir, halogenuros de alquilo que no están unidos o no están muy unidos a muchas cadenas carbonadas. Y en el caso de la SN2, los nucleófilos sí importan. Tenemos nucleófilos muy buenos, como por ejemplo el ion yodo. También tenemos nucleófilos buenos como el bromo, el ion hidroxilo, entre otros, pero también hay nucleófilos muy débiles, como por ejemplo los ácidos carboxílicos. En la parte inferior se pueden observar cómo se dan las reacciones. La SN1 dijimos que se daba en dos pasos. Entonces, la primera es la pérdida del halógeno, en este caso el grupo saliente bromo, que recordemos se considera un mediano grupo saliente, y se forma un carbocatión. Y el paso 2 es el ataque del nucleófilo al carbocatión, para formar así finalmente el producto. Pero en el caso de la SN2 vemos que es concertado, es decir, sale el bromo e inmediatamente ataca el nucleófilo, formándose el producto deseado. Miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo es de la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular. Recordemos que la SN1 se da en dos pasos. Entonces, primer paso, pérdida de halógeno o grupo saliente, en este caso el bromo. Segundo paso, como hay un intermediario, que en este caso es la formación de un carbocatión, en este punto ataca el nucleófilo, el cual es el hidroxilo o el ion hidroxilo, y finalmente se forma el producto sustituido, en este caso es un alcohol. Este ejemplo es representativo para la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Recordemos que es concertado, es decir, se da al mismo tiempo. Entonces, en este caso vemos cómo hay un ataque nucleofílico y salida del grupo saliente de forma concertada. Ingresa el hidroxilo, sale el bromo y se forma el producto sustituido. Siguiendo con los tipos de reacciones, hagamos un balance. Hemos visto reacciones de oxidorreducción, reacciones de adición, reacciones de sustitución. Vamos a ver reacciones de eliminación. Es la cuarta reacción. Se caracteriza por la eliminación de dos átomos y la formación de un doble enlace o insaturación. Se presentan dos mecanismos que dependen de varios factores como el solvente, los grupos adyacentes, las etapas de la reacción y la formación de intermediarios. Esos dos mecanismos son la E1,
que se denomina eliminación unimolecular, y la E2, que se denomina eliminación bimolecular. Vamos a ver cada uno de estos casos y las características de estos mecanismos. En la E1 o eliminación unimolecular, la reacción se da en dos pasos. Un primer paso donde el grupo saliente sale y se forma un carbocatión, y un paso 2 donde la base abstrae un protón en la posición beta y se forma el doble enlace. Por su parte, en la E1, la velocidad de la reacción depende del sustrato, es decir, del halogenuro de alquilo, y la reactividad depende del efecto estérico. En este caso se favorece en halogenuros de alquilo terciario, es decir, que están muy sustituidos, debido a que se forma el carbocatión más estable. En la reacción bimolecular o E2, esta reacción es concertada, es decir, en un solo paso, donde la base fuerte abstrae un protón y sale un grupo saliente de la posición beta y se forma un doble enlace al mismo tiempo. La velocidad de esta reacción depende del sustrato y de la base, y por su parte la reactividad o efecto estérico también se favorece en los halogenuros de alquilo sustituidos, dado que se forman los alquenos más ramificados. Además, en la E1, la velocidad de reacción no depende de la concentración y naturaleza de la base, y en la E2 sí depende de la concentración y de la naturaleza de la base. Las reacciones que presentamos en la parte inferior son generales para cada uno de los mecanismos. A mano izquierda vemos cómo, en el primer paso para la eliminación unimolecular, hay pérdida del grupo saliente y posterior formación de un carbocatión, y posteriormente la base abstrae un protón del carbono beta, permitiendo así la formación del alqueno. Por otra parte, en el caso de la E2 o eliminación bimolecular, vemos que la base abstrae el protón e inmediatamente sale el grupo saliente, formándose el alqueno de una forma concertada. Es importante tener en cuenta que se favorece el mecanismo E2 sobre la E1 cuando la base sea muy fuerte y la concentración sea mayor. Vamos a ver un ejemplo específico para la eliminación unimolecular. Debido a que en esta se caracteriza por la presencia de dos pasos, tenemos primero pérdida del halógeno o grupo saliente. Se forma un carbocatión y la base abstrae el protón beta, permitiendo la formación del doble enlace, y así se genera el producto de la eliminación. Vamos a ver un ejemplo de la eliminación bimolecular. Recordemos que en la eliminación bimolecular, esta se da en una forma concertada, es decir, la base o nucleófilo abstrae el protón, sale el grupo saliente, que en este caso es el bromo, y de forma concertada se da la eliminación y se forma el producto de la eliminación, que es un alqueno. Y bien, estas son las reacciones principales que se pueden presentar en química orgánica. Ahora tenemos como conclusión de esta presentación que las reacciones químicas dependen de los sustratos y reactivos que se presentan en la reacción. Cada reacción química tiene características que nos permiten identificarlas y predecir el producto de interés. Estas son las referencias de donde hemos desarrollado la presentación. Es importante que recuerden que el libro de Química Orgánica de Carey es uno de los más importantes para el estudio de cada una de las unidades para desarrollar las actividades presentes en las guías de actividades. Agradecemos su atención y espero que esta herramienta sea de ayuda. Muchas gracias.